Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es John Miguelito. En esta oportunidad te venimos a traer un nuevo material y es el pan de jamón navideño. Vamos a hacer un pan de jamón venezolano, típico de nuestra comida de diciembre, de acompañar nuestras comidas en tiempos decembrinos. Entonces, ya te voy a mostrar los ingredientes. Bueno, nuestros ingredientes esenciales son huevo, leche, azúcar, levadura. Tenemos en este caso levadura seca, mantequilla, harina. Tenemos una cucharada de mostaza que nos va a dar ese sabor, ese sabor intenso, para equilibrar sabores. Tenemos uvas pasas, tenemos aquí aceituna, por supuesto huevo, nuestro jamón y nuestra tocineta. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestros ingredientes para comenzar a hacer nuestras masas. Vamos a unir nuestros ingredientes para comenzar a hacer nuestra masa. Te recuerdo, dale like, comparte y comenta este video. No dejes de suscribirte. Una de las cosas por la cual hacemos este proceso de mezclar la levadura, la leche y el azúcar es para saber si nuestra levadura está bien, es buena y está trabajando. Un tip que te doy, también te recomiendo que nuestra leche debe estar tibia. Eso permite que nuestra levadura trabaje más rápido. Ahora, mientras vamos trabajando, esto lo llevamos a la heladera, o a la nevera, o al frigorífico, depende de cómo lo llamen en tu país, lo llevamos al frigorífico. En este momento, cuando ya obtenemos esta masa así, que ya está grumosa, pero aún no está totalmente integrada, entonces es momento de trabajarla en nuestra mesa. Ok, tenemos esta masa aquí, comenzamos a tirar todo el excedente.
todo el excedente de nuestra masa. Es normal que ella se pegue en nuestras manos, así hasta que vayamos trabajando la masa, hasta que ella consiga la consistencia que necesitamos. Ahora, en este momento, agregamos nuestra sal. ¿Por qué no la agregamos al principio? Porque si agregamos la sal junto con la levadura, es posible que mate nuestra levadura. Entonces, para prevenir, agregamos la sal de último, ¿verdad? Ya que la levadura ha hecho su efecto. Y así evitamos de que mate la levadura. En este momento ya ella está agarrando su consistencia. Aún le falta trabajo, todavía falta máquina. Cuando ya tenemos esta consistencia, podemos agregar nuestra mantequilla. Recuerda, al final de nuestro video te voy a poner todas las cantidades de nuestros ingredientes. En este punto, pareciera que nuestra masa no se integra. Cuando ponemos la mantequilla se comienza así, pero hay que darle trabajo para que ella llegue al punto que necesitamos, el punto deseado. Esta técnica que usamos de estirar, luego doblar el sentido contrario y darle y volver a estirar, esto nos permite desarrollar el gluten. Poco a poco, a medida que vamos dándole, que vamos trabajando la masa, ella va desarrollando el gluten, va desarrollando elasticidad, que para, ¿cómo se dice? En panadería se le dice ligue, elasticidad o el desarrollo del gluten. Otro tip que te puedo dar, hay otra técnica que se llama, técnica de tijera, que es este tipo. Masas en este sentido y masa en este sentido. Amasas en este sentido y amasas en este sentido. Es lo mismo que yo estoy haciendo al hacer así. Estiro y volteo. Vuelvo a amasar y volteo. Ahora vean. Si yo hago esto, ella estira en ese sentido y ahora hago lo contrario y estira en el otro sentido. ¿Está bien? Ya podemos observar que no se pega más en nuestras manos y ya va agarrando esa elasticidad que queremos. ¿Ves? Ya la masa se va poniendo un poco más lisa y más moldeable. Hacemos nuestra bola de masa, ya llegamos al punto deseado, que es esa masa lisa que necesitamos. La vamos a dejar reposar, dejamos que ella doble su tamaño, ¿verdad? Más o menos media hora, 45 minutos.
y luego comenzamos a trabajarla nuevamente para hacer nuestro pan. Colocamos nuestra masa en un envase. Colocamos un paño por encima. Si deseas, colocamos un poco de harina encima de la masa. O un poco de mantequilla, un poco de aceite, lo que tengamos a la mano que podamos usar. Aquí dejamos que tu sitio de trabajo esté ambientado, en este caso que esté tibio preferiblemente. Como nosotros ahora estamos trabajando desde Portugal y ya aquí acaba de terminar el verano, estamos entrando en el otoño, por lo tanto el ambiente está un poco frío. Entonces yo precalenté mi horno para tener tibio el sitio de trabajo y poder hacer que ella crezca más rápido. En este momento comenzamos a pesar nuestra masa. Para un pan de jamón, 450 gramos está perfecto. Nuestra masa debe quedar entre los 3 milímetros y los 4 milímetros. Observa. Para que no nos quede un pan tan grueso y nos quede proporcional a su relleno. Ahora vamos a traer el relleno y vamos a comenzar a donar nuestro pan.
nuestro pan, nuestro adorno de una vez del pan. Como pueden observar, aquí comenzamos. Estiramos un poco y hacemos un cruce de lado. Ya le voy a... Así nos va quedando nuestro pan. Ahora colocamos nuestro pan en nuestro molde, en nuestra bandeja, lo dejamos leudar más o menos 20 minutos, 25 minutos y lo llevamos al horno. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver cómo creció nuestro pan después de haber esperado 20 minutos a 25 minutos. Miren, así está nuestro pan. ¿Ves cómo desarrolló? Ahora vamos a pincelarlo y a llevarlo al horno durante 180 grados, durante 30 a 35 minutos. Dependiendo de su horno, ustedes tienen que estar viendo que el pan esté bien, que no quede muy dorado, sino un color bonito y que por dentro cosa bien. Eso se van a dar cuenta, ya a los más o menos 25 minutos tienen que revisar su horno cómo está su pan. ¿Está bien? Ahora vamos a proceder a hacer eso. Ok amigos, así queda nuestro pan de jamón ya pincelado. Va al horno y luego vemos cómo quedó. Y desde este momento solo nos toca esperar el delicioso pan de jamón. Ok amigos, ya pasó el tiempo preestablecido, vamos a tirar el pan del horno. Luego de sacar nuestro pan del horno, pincelamos con un poco de mantequilla por encima para darle un poco de brillo y suavidad.
cortar nuestro pan para ver cómo quedó. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro delicioso pan de jamón para celebrar nuestras festividades. Como buen venezolano, nunca puede faltar en tu mesa un pan de jamón.